Bueno, pues váyanse capítulo 31 de Primera de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel, ahí está la historia de siempre. Esos pecados con los que luchamos constantemente, esos filisteos que tenemos en la frontera, en la céfela, y a veces ganamos y a veces nos ganan, y eventualmente tenemos que ganar. Déjenme. El matrimonio es tan bonito que tuve que restaurar mis votos, esta vez de forma chamula. Pero bueno, esto era para otro estudio. Ok. Sí, la anterior no estaba funcionando, entonces lo hicimos de forma chamula. Ok. No, sí estaba funcionando. Ok. Bueno, Saúl va y consulta a la bruja de Endor, y esta es una de las causas por las que Dios lo mata, ¿se acuerdan? Primera de Crónicas, que es 8, dice que Dios lo mata porque no cumplió su voluntad. Ahí le hubiera faltado entre paréntesis con Amalek, que es lo que le dice en este evento Samuel: tú no ejecutaste la ira que Dios tenía determinada contra Amalek y por eso Dios está quitando la vida. Y más adelante Crónicas añade, y porque consultó una bruja. Entonces esas son las dos graves, vamos a decir, las dos más graves que le consideran. Y aquí vamos a ver la muerte de Saúl, por eso hoy me vine de oscuro para el funeral de don Saúl, ¿ok? Y ya lo van a conocer, a ver, devuélvanme ahí. Ok, esta es la imagen que quiero que se lleven, ¿ok? La burra te alcanza, ¿se acuerdan? La burra te alcanza tarde o temprano, no hay escape. Todo lo que el ser humano hace, todo tiene consecuencias. Nunca, nadie se ha podido escapar. Y habrá gentes que defraudaron, hicieron todo lo que quisieron durante 90 años y fueron los cuates más felices, pero hay un juicio final y la burra te alcanza tarde o temprano. ¿Sí? Y nosotros vamos a correr y huir y lo que querramos, y la burra va avanzando pasito a pasito, hasta que tarde o temprano despiertas y te está viendo. Ajá. Te hace así, como el de Shrek. Ajá. Y alzas los ojos y dices, ya me alcanzaste, ¿va? Y la burra con voz de Eddie Murphy o Derbez, según lo hayas visto, te saluda y te dice, ya llegué, ya te alcancé. ¿Ok? Saúl gobernó 40 años, no lo dice el Antiguo Testamento, lo dice Pablo. Años más tarde lo dice su tocayo, otro benjamita que también se llama Saúl, que es exactamente lo contrario. ¿Sí? El otro es un símbolo de obediencia al grado que dice, sed imitadores de mí. Imagínense cómo vive Pablo, ¿eh? Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Ok, aquí nos quedamos hace 15 días. Dice el 31:2, siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán. Esto es lo peor, que Saúl se lleva de corbata a sus hijos. A Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y de Abinadab y de Melquisúa pues no sabemos mucho, pero sí sabemos que Jonatán era un tipazo y se lo va a llevar de corbata. Y les decía yo hace 15 días para que pensemos en nuestra vida, porque podemos hacerle muchísimo daño con nuestra vida a nuestros hijos. Y realmente la instrucción o la disciplina de nuestros hijos debe de llevar siempre 3 elementos, ¿ok? La disciplina, el castigo, eso sobre todo cuando están chiquitos, ¿no? Ahí son muy maleables, cuando ya son adolescentes, eso pues te castigo el domingo, o el coche, o lo que ustedes quieran. Pero esa es la tercera parte, ¿eh? O la cuarta parte. Las otras 2 es el amor. Tú no puedes disciplinar a alguien a quien no amas, porque se va a resentir y te va a odiar. Tienes que amar. De hecho, por eso es que disciplinamos. Al que a su hijo ama, desde temprano lo corrige. ¿Sí? Entonces, la otra persona, la persona a la que tú reprendes, tiene que saber y tiene que estar convencida de que la amas. Y entonces, ¿cuál va a ser la conclusión? Ok, me castiga, me regaña, me da mis nalgadas. ¿Por qué? Pues porque me ama. Piensen en todas esas personas que dicen, no, el jefe nada más me habla para regañarme, pero nunca me reconoce nada bien, va a estar resentido. Porque sabe que el jefe efectivamente nomás le habla para castigarlo, pero no lo quiere. Y número 3, el ejemplo. Sí. O sea, no puedes llegar con tu hijo y
si sigues fumando te vas a morir. ¿Sí me explicó? Pues se va a resentir. Se va a resentir. No le puedes llegar con una gritiza a tu hijo y decirle que no pierda el control. ¿Ok? Y obviamente Saúl, lo veremos más adelante con otro de sus hijos. Vayan ustedes a saber si realmente los amaba en el sentido de que te amo y por eso me involucro en tu vida. Lo que nunca hizo por sus hijos, obviamente, fue darles un buen ejemplo. Y ahora, pues no solamente no les dio un buen ejemplo, sino que se los llevó al baile y los mató. ¿Ok? Bueno, ¿cómo muere? Dice versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me vaya como a otro gran hombre de Israel, como a Sansón, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y aquí les voy a aclarar algo, siempre surge la pregunta, oye, si alguien se suicida, ¿se va al infierno? El suicidio es como cualquier otro pecado, lo que pasa es que el suicidio no tiene remedio, ¿sí me explico? Digo, si el cuate se mató, pues se mató. ¿Un cristiano se puede suicidar? Sí, sí se puede suicidar. Sí. Saúl se fue al cielo, bueno, en este caso al paraíso, ¿se acuerdan? Todavía la entrada al cielo no está abierta. Pues sí, es lo que le dijo el día anterior Samuel, mañana vas a estar aquí. Oye, Charlie, pero se suicidó, es uno de los tantos y tantos pecados que Saúl cometió en su frenesí. Más adelante vamos a ver a otro cuate, y miren, el otro cuate tiene bastante razón para estar amargado, pero no justifica. Aitiofel, que también se va a suicidar. Ok, pero en el siguiente capítulo viene otra parte de esta historia, porque esta la deja inconclusa. Y entonces se suicida y el versículo 5 dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y entonces lo encuentran después los filisteos ya muerto, y obviamente pues le cortan la cabeza y a la alhóndiga de granaditas y esto lo festejan. ¿Ok? Y hay gran festejo por parte del pueblo de los filisteos porque mataron al ungido de Dios, mataron a Saúl. Ok, fíjense el siguiente contraste, denle la vuelta a la página y ahora viene el segundo libro de Samuel. Está dividido, no estaba obviamente dividido en el original, pero está dividido por una razón. Los judíos quisieron dividir, no quisieron poner la monarquía en un mismo plano, ¿sí me explico? Sino, no, miren, esa es la chafa y aquí viene ya la buena. Que luego la buena también se vuelve mala, ¿ok? Porque falta toda la parte mala de David. Ok, entonces aquí inicia el ascenso al trono de David, si quieren, o si quieren poner a David como rey. Y fíjense el contraste, dice el 1:1, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. El que no quiso derrotar a los amalecitas es Saúl y David sí, lo hace todo el tiempo. Ok. Y al tercer día, versículo 2 dice, sucedió que vino del campamento de Saúl roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y entonces le pregunta a David, ¿quién eres? Y entonces le dice él en el versículo 6, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Ahí hay armonía entre los dos pasajes. Y venían tras él carros y gente de caballo. Y mirándole hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. A ver, regrésenme a la imagen del burro, porque se lo está encontrando. Él no los exterminó, ¿se acuerdan? Y Dios le está mandando un mensaje. Hay quienes piensan que esta es una historia inventada, ¿ok? Pero no, el cuate le está diciendo la verdad. Este cuate estaba herido y no podía sobrevivir después de la herida que tenía. El amalecita sabrá o no sabrá que le clavaron la espada a Saúl o que él se echó sobre ella, no lo sabe, pero lo que él sí le dice, y le dice bien, este cuate se estaba muriendo. ¿Qué es lo que le dice Saúl? Fíjense. Versículo 9, él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, o sea, todavía no se me sale el alma y ya estoy atravesado.
Y entonces el otro cuate le aplica la eutanasia y lo acaba de matar. Los reyes y la gente acaudalada usaban una argolla arriba del brazo, entonces se la quita y le quita ciertas pertenencias para que cuando se encontraba con David le dijera, mira, yo acabé de matar a Saúl. Y además no me va a regañar, ¿por qué? Porque además te lo maté por razones humanitarias, que aquí Dios está mandando un mensaje que no le gusta esto de la eutanasia, ¿ok? Dice el versículo 10, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído a mi Señor. Ok, versículo 11, entonces David haciendo de sus vestidos los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Dios y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. ¿Por qué chillan si acaba de morir Saúl? Y a continuación le dice a la malecita, ¿cómo no tuviste miedo de estirar tu brazo, de alargar tu brazo contra el ungido de Dios y lo manda a matar? Cuando el otro cuate cree que lo van a poner un pedestal por haber matado al ungido de Dios. Y además, oye, pues ya te hice el paro, David, mira, ya vas a ser rey. Y David dice, no me hiciste ningún favor, mi cuate. Le aplicaste la eutanasia a un cuate que de por sí ya estaba muriendo. Además, no me estás dando buenas noticias. Porque algo está pasando ahorita en mi pueblo, en mi gente, en mis conocidos con los que yo crecí. ¿Qué está pasando? Ok, les voy a poner para que lo entiendan en el contexto. Váyanse al libro de Jueces 28, 5 a 28. Ok, Sísara, el comandante del ejército contrario, lo mata otra mujer, Gael. Pero en el himno que está cantando Débora, dice, esto es lo que está ahorita pensando la mamá de Sísara, porque siempre nos tuvieron con la bota encima. 5 a 28. Y esto es para darles un contexto de cómo eran las guerras. Hasta la fecha son así, ¿eh? La otra vez me decía una persona, no, es que esos ataques en el Pentágono están editados y está editado lo del edificio 7 de las Torres Gemelas. Y me daban ganas de decirle, sí, lo que está editado es todas las violaciones, todo lo que hacen los ejércitos americanos en Irak y en Afganistán, eso es lo que está editado. Porque pues, en la guerra, pues, tú tienes a tu merced lo que quieras agarrar, si tú eres el vencedor, y es lo que está diciendo, o supuestamente estaría pensando la mamá de Sísara, dice el 5:28. La madre de Sísara, los que han conquistado Israel, se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, las celosías son los barrotes, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía el ejército contrario? Bueno, pues ya llegué, tomo a todas las mujeres para mí, mato a los hombres y además me quedo con todos sus bienes y muchachos vamos a repartir. Por eso es que cuando llega la malecita y le dice a David, fíjate que pues arrasaron a Saúl y a todo el ejército y los filisteos penetraron, ¿qué es lo que están pensando David y sus hombres? Esto es lo que está pasando. A cada uno una doncella o dos, y todas las cosas de Israel preciosas, pues a ti y a mí, y los que lograron huir, pues lograron huir, y los otros o a la muerte o a la esclavitud. ¿Ok? Bueno, espantoso. Y entonces David, por eso es que se pone obviamente mal y se pone a chillar, y dice, esto es lo que está sucediendo ahorita en mi pueblo, los filisteos los están arrasando con todo, ¿ok? Con todo lo que ello implica. No necesitamos entrar a detalles para que se imaginen lo que está pasando con las personas israelitas, ¿ok? Ahorita en su propia tierra. Y entonces David hace un himno que manda a enseñar a todos, ¿ok? Regrésense a 2 de Samuel, al capítulo 1. Ok, para que lo tomen en cuenta. La última imagen que tuvo Saúl antes de morir es una malecita. ¿Quién eres?
y el otro con la espada antes de degollarlo, lo que hubiera hecho, soy amalecita. Ok, me alcanzó. Mi pecado me alcanzó. Y Dios había dicho esta expresión bastante extraña ahí, ¿se acuerdan en Éxodo 17? Que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Algo hicieron. Que la Biblia no aclara qué es tan grave para que Dios quisiera exterminar a los amalecitas. Que sí se acuerdan cuando vimos capítulo 14 de Génesis, se les explicaba yo todo esto de Amalek, parece que también son de los grupos de los gigantes. ¿Acaso que es un pueblo endemoniado al que Dios quiere borrar? Saúl no lo hace, y entonces llega Don Mengele o Himmler, ¿ok? Y Dios le había dicho, te echas a los nazis porque si no te van a exterminar, mi cuate. Y cuando Saúl dice, no, pues dejé, pues un tal Adolfo, Fito, era re buena onda, ¿sí? Y cuando abre los oclayos, ahí está el otro con su mini bigote. Saúl, te habían mandado, ¿ok? Te habían mandado que deshicieras esto y no lo quisiste deshacer a tiempo. Cristiano, ¿ok? Cristianos, y me incluyo, todos sabemos esos pecados, todos sabemos de esos amalecitas que andan por ahí y con los que convivimos y decimos, esto no está tan grave. No les vaya a pasar en terapia intensiva, que llegue así con bigotito chiquito su pecado y les diga, yo te dije, y te tengo una buena y una mala. La mala es que te vas a morir, la buena es que pues, eres cristiano y te vas al cielo, adiós. Es lo que le dijeron a Saúl, por no haber atendido su pecado a tiempo. Ok, y entonces, versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y la Biblia está llena de estas, ¿ok? De todo este tipo de endechas. ¿Se acuerdan del profeta Llorón? Hay todo un libro que se llama Lamentaciones, exactamente. Endechas. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero hay dos clases de aflicciones. Las que suceden, donde no tuviste nada que ver, y las que te provocas. Absténganse de las segundas. ¿Ok? Absténganse de las segundas. ¿Sí? O sea, imagínate que te asustas un día brutalmente y te da diabetes. Pues ni modo, ¿ok? Dios quiso que vivieras con diabetes. Pero imagínate que vas diario por tus Krispy Kreme y te da diabetes, ¿ok? No, Dios quiso que tuviera yo diabetes. ¿Y qué? ¿Y la docena diaria esa qué? ¿Sí me explicó? No. Ok, un día vas manejando, se te trae un borracho y te destroza las piernas. Bueno, pues Dios lo permitió. Un día vas manejando tu borracho y te destrozas las piernas. Dios no lo permitió. ¿Ok? Ese es el chiste. Aquí, pues todo esto es una súper cosecha de la vida de un mal hombre, ¿sí? De la vida de Saúl. Ok. Pero bueno, antes de continuar, les hago una pregunta para que la mediten. ¿La monarquía de Saúl, en términos generales, fue buena para Israel o fue mala? ¿Fue qué? Mala. George dice que mala. ¿Quién dice que buena? Ok, Manji dice que es buena. Pera, ¿tú qué dices? ¿Es buena? ¿Por qué? Pues platícanos en qué página, Vera, porque... Ok, era humano y tenía que fallar. Es lo que constantemente le digo a Dios y Él sigue diciendo, sí, pero no peques, por favor. Lo que está diciendo Pera tiene mucho que ver porque la historia ventanea a sus protagonistas. La Biblia no es un libro así que pase por alto, gracias a Dios ya se acabó de escribir, que pase por alto los pecados de sus protagonistas. Hay cuates a los que no les ventanea nada, ¿no? A Daniel, por ejemplo, nada más lo pone en alto. ¿Sí? Hay otros que todo les ventanea. Ok, George, ¿por qué es mala? Porque para empezar no tenían que tener rey. No tenían que tener rey, todo empieza mal. Ok, pero ya Dios dice, ok, ya, pues órale, ahí está su rey. Okay. Sí, Saúl definitivamente no es un hombre de Dios. Y cuando pierde la cabeza y vaya a raza con los sacerdotes de Not, ¿se acuerdan? Ok, ahí está en contra. ¿Alguien más?
¿Cómo es la vida de Israel antes de Saúl? O sea, acuérdense cómo termina el libro de Jueces. ¿Se acuerdan? Para Israel fue bueno, para Saúl no, porque ya hubo una autoridad. Ok, Jimmy se cura en salud. Para Israel bien, para Saúl no tanto. Es la ecléctica, ¿ok? Versión ecléctica, no, sí, ecléctica en medio. Vamos moderando, muchachos. Vamos. Pero que mató la autoridad. Claro, ese es su peor, eso es lo peor. Ahí falla Saúl, el que no confía que Dios lo llamó. Nunca confía en el llamamiento de Dios, entonces siempre cree que depende de él. Y no, Saúl, ¿sí me explicó? Nada más tú confía en Dios, no te preocupes, tú confía en Dios. Y no lo hizo, eso es obviamente su falla. Ok, pero miren, el libro de Jueces, y no voy a entrar a detalles porque son asquerosos y grotescos, pero termina con un cuate que es un levita, cuya esposa le es infiel. O sea, y el cuate va por ella. O sea, le ruega a la chava que no quiere, que ya se acostó con otros cuates y todavía va por ella. O sea, ya te habla de algo que está muy dañado. ¿Ok? Entonces la cuata se había juido con Sancho y entonces todavía este cuate va por ella. ¿Ok? Y entonces, le dice el papá de la concubina, ni siquiera su esposa, pero bueno, quédate, y se ponen sus cohetes, y no se va porque el levita se pone los cohetes con el suegro, ¿se acuerdan? O sea, ya te habla de una sociedad bastante desquiciada. Finalmente este cuate después ya en la tercera cruda dice, no, pues ya llevo evitando la cruda tantas horas, ya me voy, ahora sí. Y se va. Y entonces con el cuate que va le dice, oye, aquí hay una ciudad de incrédulos y aquí hay una ciudad de creyentes. Esta está en la tribu de Benjamín, pero vámonos con los incrédulos, por favor. Y el levita le dice, ¿cómo crees que vamos a ir a la ciudad de incrédulos? Y cuando llega a la ciudad de los creyentes, de Benjamín, matan, si se acuerdan, saben cómo la mataron, a la chava. Igual que en Sodoma y Gomorra, lo que le iban a hacer a Lot y a los ángeles. Y así es como la matan. Y este cuate la parte en cachitos a la muerta, por la que había ido, que había sido infiel. Toda la historia es así. Y si se acuerdan antes un cuate, oye, ¿te acuerdas de esa lana por la que blasfemaste, mamá? Sí, pues yo te la robé. Ay, bendito seas de Jehová. No, te está diciendo que se robó tu lana y tú todavía le dices bendito de Jehová y con la lana hacen un ídolo. Pero bueno, todo está mal en Israel. El caso es que se arma la guerra civil, hay una revolución, porque oye, ¿cómo pasó esto en Israel? Nosotros no somos esto. Y además me llegó un pedazo de rodilla de la chava y otro de un codo. Por poco exterminan a Benjamín y como no saben qué hacer porque ya no dejaron mujeres para los benjamitas, dicen, mira, pues que rapten, que se dediquen a raptar y a violar. O sea, y así es como acaba la historia. Y dicen, en aquel entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Les vuelvo a preguntar, ¿la monarquía de Saúl sirvió para algo? Fíjense que si ustedes le hubieran preguntado a David, ¿tú qué opinas, David, de la monarquía de Saúl? ¿Sirvió o no sirvió? ¿Qué hubiera dicho David? David hubiera dicho que sí. ¿Ok? Y aquí viene una enseñanza muy, así, la más importante. ¿Ok? Bueno, ahí está David, va a empezar y dice, versículo 19, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Ok? Está hablando de que cayeron los reyes. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, es una ciudad filistea, ni den las nuevas en las plazas de otra ciudad filistea, de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Nosotros lo traduciríamos hoy como incrédulos, que el incrédulo no se regodee cuando cae el cristiano. Ok, y entonces, bueno, sigue ahí su disertación y habla, pues obviamente de su amigo, versículo 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, está hablando ahí de la espada de Saúl, y luego dice, el arco de Jonatán no volvía atrás, es verdad, sí, es cierto, lo leímos, ¿se acuerdan? Cuando Jonatán trae una gran victoria sobre los filisteos. Y les dice en el versículo 24 a las israelitas, hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. O sea que Saúl llevó a Israel de ser un pueblo tercermundista a un primer mundo. Y entonces dice, Saúl trajo una prosperidad económica muy fuerte.
¿Por qué? Bueno, aquí está diciendo, te vestía de escarlata, que es un símbolo de realeza, y te daba oro, que los judíos nunca tuvieron, siempre fueron esclavos, o de los moabitas, amonitas, filisteos, de quienes les robaran sus eras, y de repente se levantaba ahí Ahod, Gedeón, Jefté, algún juez que los liberaba algunos años. ¿Ok? Entonces, según el versículo 24, David hubiera dicho, la monarquía de Saúl fue buena. ¿Por qué? Porque lo que más valora a Dios y lo que le trae más prosperidad a una nación es la unidad. Sobre todas las cosas Dios valora la unidad. Todos tenemos opiniones distintas. Y piensen, miren, más allá de que les guste o no, yo me declaro 100% apolítico, me vale, la neta, me vale. O sea, quien nos gobierne, pues hay que orar por quien nos gobierne, pero pues quien nos gobierne, pues ya como después de 6 sexenios, ya como que dices, ya, quien sea, mis cuates, ¿no? Voto por voto, sí, voto por voto, lo que ustedes quieran. Ok, pero la gran virtud, piensen en el PRI. 70 años era la línea, y para acá vamos, y todos jalaban para el mismo lado, y esa unidad les daba tanta fuerza. Ok, Saúl no es un buen rey para nada, ok, pero Saúl trajo a Israel unidad, y la Biblia valora esto sobre todas las cosas. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios dice, señores, si ustedes están unidos, aunque tengan diferencias o opiniones distintas, si ustedes las logran suprimir para ir en el mismo barco, la unión en ustedes va a hacer mucha fuerza. Y Jesús les dice, así sabrán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Porque van a levantar muertos, porque van a sanar, porque van a hablar diversas lenguas. No. Les dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así sabrá el mundo que ustedes son mis discípulos. Todo lo demás es puro cotorreo. Lo que Dios más valora en la iglesia es la estima entre unos y otros. ¿Sí? Cuando empezamos a cantar y eso, muchos se rasgaron las vestiduras. ¿Cómo cantar? Y entonces me voy de la iglesia y bla, bla, bla. Ok, qué bueno que no te guste cantar, igual tienes una voz espantosa y por eso no quieres cantar. Pero Dios dice, yo valoro sobre todo esto, la línea, mis cuates, la unidad. Y no importa si tienes un rey nefasto encima como era Saúl, la unidad fue mucho mejor que toda esa disgregación, esa dispersión que vives en el libro de Jueces. Ahora, te sacas la lotería cuando tienes a un tipo como David en el trono, porque no solamente vas a tener un pueblo unido, tienes un tipazo que va a estar buscando constantemente la voluntad de Dios para el pueblo. Y obviamente, si el pueblo ya había salido del tercermundismo con David, obviamente, pues cuando llega su hijo a gobernar, pues puede hacer una casa de oro y nadie se la va a robar porque la plata, dice el libro de Reyes, era como cualquier otra piedra al grado que la pateaban, por la unidad. Por eso es que nos duele tanto que nuestros gobernantes se roben tanto, porque les vale el pueblo, yo robo, y aparte ni siquiera se lo gastan en el país, se lo llevan a otros países. Por eso es que da tanto coraje ver a nuestros gobernantes, porque dices, a ti te vale, si la medicina vale 100, pues factúramela en 300, y aunque la gente se quede sin medicina, pues yo me metí 200. ¿Por qué? Porque me vale, porque no hay unidad. Me vale mi pueblo. Si tú hubieras llegado mientras David gobierna, oye, traigo aquí, voy a vender estos escudos para la armada de David, ¿cómo los vendes a 20? Pues factúramelos en 40, no hubiera sucedido. Déjamelos en 18 porque tengo nada más este presupuesto y quiero armar a más soldados, quiero que Israel tenga cada vez más gloria porque somos un pueblo y somos el de Dios. Y la unión pues acabó trayendo esto. Y pues sí, David dice, se lamenta y dice, me lleva el tren porque sé qué está pasando ahorita entre mis gentes, sé qué están haciendo los filisteos con mis paisanas, y además, él es el que había traído la prosperidad a este pueblo. Finalmente la unidad que trajo este rey, mal que bien, por lo menos los benjamitas lo querían, los norteños lo querían, los de Galaad lo aman porque los salvó ¿se acuerdan? De los amonitas. Al grado de que irrumpen con los filisteos y se roban el cuerpo de Saúl para darle, dijéramos, sacrosanta sepultura y dejaran de estarse burlando del cuerpo de Saúl. ¿Ok? Miren, por nuestro país hay que orar, ni modo, ¿no? O sea, dice hay que orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente.
Pero recuerden, nosotros podemos tener muchas diferencias como cristianos y decir, ay Charlie, es que yo sí creo que puedo hablar en lenguas. Y otros dicen, no, yo no creo que pueda hacer. Es irrelevante. Es que yo creo que estamos predestinados. Es que yo no creo que estemos predestinados. Miren, se me hacen discusiones bastante bizantinas, o sea, te tienes que meter en el cerebro de Dios. Realmente a Dios le vale si hablas o no hablas en lenguas, o si crees que estás o no predestinado. Lo único que le importa es que cuando Dios dice, muchachos, es para allá, todos decimos, es para allá, muchachos. Eso es lo que valora Dios. Ahora, nos sale naturalita la sujeción cuando el pastor mayor dice, vamos todos para allá. Pues yo no estoy de acuerdo, y bueno, yo no sé a dónde nos esté conduciendo. ¿Sí me explicó? Y hacemos el oso, y Dios dice, mi mate, ya deja de estar haciendo el oso. Avanza, por favor. Sí. Y termino con este ejemplo. Sí, porque todavía le queda algo de historia a este himno que está haciendo David. Un día llega un muchacho, y pues como buen muchacho, él tiene que arreglar todo el planeta, ¿ok? Y va a empezar por arreglar la iglesia. Entonces me empieza así, yo me opongo a esto, yo no estoy de acuerdo con ello, bla, 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 bla. Pero yo quiero servir a Dios. Ok. Y cuando termina de decirme todas sus quejas, así, su pliego petitorio del sindicato, representado únicamente por él, le digo, ¿te gustaría tener un discípulo como tú? Y echó los soclayos al cielo y dijo, no, por supuesto que no, te boicotea cualquier cosa que quieras arrancar si no está de acuerdo. La idea es que ustedes le digan a Dios, Dios, yo quiero tener discípulos como yo, súper fieles, sujetos, ¿no? Están al pie del cañón, jamás quejas, todos vamos para allá. Y entonces vamos a tener una iglesia realmente gloriosa, ¿sí? Porque por encima de mis opiniones, yo voy aquí y lo único que quiero es que Dios sea glorificado. Oye, Charlie, ¿quiere decir que debo de vivir en silencio y reprimido? No. Puedes ir y platicar con la persona que está enfrente y decirle, oye, yo veo esto, ¿no? No hay ningún problema. Porque finalmente en la iglesia debe de haber la suficiente salud para hablar las cosas. Pero debe de haber esta salud para decir, lo voy a hablar en su tiempo. Porque hay tiempo de hablar y hay tiempo de guardar silencio. Y cuando Dios está requiriendo de la iglesia en la unidad, a eso le tiramos. Porque no es el mismo Israel después de 40 años de reinado de Saúl. Por encima de las fallas, todas las que leemos de Saúl, hay un nuevo país. Y es un nuevo país que lo veremos la próxima semana. Va a heredar David y obviamente ese país va a seguir creciendo, ahora bajo el liderazgo de David. ¿Va a sufrir con David? Sí, va a sufrir con David. ¿Va a sufrir con Salomón? También va a sufrir con Salomón. Porque Pera comentó algo que es lo que permea todo el libro de Saúl. Somos polvo. Estamos podridos. Estamos podridos. O están podridos, pudiera yo decir. Quisiera yo decir. Pero Dios diría, están, Charlie, todos. Y nuestras fallas están constantemente aflorando. Y ahí es donde entra la paciencia y Dios dice, eres polvo igual que el de al lado, así que déjate de estar quejando. Sé solícito en guardar la unidad en el espíritu, ama a tus hermanos y date cuenta que eres igual que ellos y que te corre la misma sangre por las venas. Y dice David en un salmo, acuérdate de que soy polvo. Y Urías diría desde el cielo, pues sí nos acordamos, mi David, de que eres polvo y de que la riegas. Pero bueno, dice en otro salmo, no resbalaré mucho. ¿Ok? No resbalen mucho. Eso es todo. No resbalen mucho. Con que resbalen poquito. ¿Y qué les estoy diciendo? Absténganse de los grandotes. ¿Ok? Absténganse de los escandalosos. Ya les digo, si un día los vemos dándose de trancazos en el periférico, pues nos bajamos, les echamos porras, ojalá triunfes en esta épica batalla. Al otro día no te vas a acordar ni con quién te diste de golpes, continúa tu vida. Absténganse de los grandotes. Bueno, vamos a orar por eso, por la salud de un amigo de Carlos, del doctor, y
y de Raúl. Ujú. Dios, te damos gracias por, por tu misericordia, por tu paciencia, Dios, para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Dios, a estar dispuestos, Señor, a vivir siempre en la unidad, a amar a nuestra iglesia, Dios, y a estar en constante oración por ella. Finalmente, Dios, tú eres quien calificas a las iglesias y, pues Dios, que tú puedas ver en nosotros una iglesia unida y con afecto fraternal, que es lo que tú más valoras. Te pedimos, Dios, por el doctor amigo de Carlos, que sanes en primer lugar su alma, Dios, y su corazón, que él te pueda conocer. Y Dios, que tú sanes, lo que él tiene hoy en su cerebro, Señor. Y Dios, por Raúl, para que lo bendigas, le devuelvas todo su vigor y él te pueda servir. Gracias por todo, Dios. Gracias por tu amor y gracias por la cruz, Dios, donde tú nos perdonaste. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.